Desde que estalló la guerra en Ucrania, Estados Unidos y las principales potencias mundiales castigaron a Rusia con duras sanciones para quebrar su economía. Tan solo 4 días después de que el Kremlin lanzara los primeros ataques, el rublo, que es la moneda rusa, ya se había desplomado a niveles que nunca se habían visto. Después de esto, todos juraban que era cuestión de días antes de que valiera más un rollo de papel de baño que 1.000.000 de rublos. Pero qué sorpresa, a pesar de todas las predicciones de los especialistas financieros, la economía rusa no solo no terminó de desplomarse, sino que para sorpresa de todos, la cotización del rublo recuperó terreno y el valor de las acciones de las compañías más grandes de Rusia tampoco se cayeron ni con todas las sanciones, incluso recuperaron casi por completo su valor previo a la guerra. Pero ¿cómo es que la moneda rusa ha podido sobrevivir a las duras sanciones de Occidente? ¿Podría el rublo desafiar al dólar estadounidense? Y lo más importante, ¿cuáles son las sanciones con las que se esperaba quebrar a la economía rusa y cómo ha logrado Moscú esquivarlas hasta ahora? En este video vamos a dar respuesta a todo esto. Vamos a empezar aquí. Cuatro días después de la invasión a Ucrania, el 28 de febrero el rublo perdió en un solo día hasta el 40% de su valor. Algo que los rusos no habían visto ni siquiera en su terrible crisis de suspensión de pagos de 1998. Para que imagines lo grave que fue su caída en ese día, el rublo llegó a negociarse por debajo de 110 unidades por dólar y hasta 123 unidades por euro. La primera reacción del Banco Central de Rusia fue asegurar a las personas que existiría liquidez en rublos e intervino en los principales mercados capitales de Rusia a modo de supervisión de las operaciones en divisas nacionales, como la compra-venta o la recompra de acciones, o sea, que para sorpresa de muchos se detuvo todo. La bolsa de valores estuvo paralizada, en especial para los no residentes de Rusia, y con esto Moscú se aseguró de que los inversionistas extranjeros no abandonaran el mercado ruso ni queriendo. Las primeras olas de sanciones más fuertes desconectaron a los principales bancos rusos del famoso sistema de intercambio también llamado SWIFT, que es una plataforma que usan los países para intercambiar información bancaria y divisas a nivel mundial. El segundo paso fue congelar más de la mitad de las reservas extranjeras de Rusia. Más de 570.000 millones de dólares estadounidenses fueron congelados. Después, bloquearon las cuentas que pertenecían a rusos en diversos bancos del mundo, pero sobre todo en Europa. Y Estados Unidos le dio el tiro de gracia, que fue más dirigido a la población rusa, con el cese de operaciones de las más famosas franquicias de Estados Unidos y Europa, como Starbucks, McDonald's, KFC y Apple, o por lo menos eso creyeron. Pero aquí hay que hacer una pausa. Hay que reconocer este ingenio que parece chiste. Tiene hasta un toque cómico, pero es real. Y es que la reacción de Putin frente al cierre de las franquicias más famosas del mundo fue primero amenazarlos con expropiarles sus negocios y después emitió una ley que les permite a los rusos tomar esos nombres y logotipos para poner sus propios negocios de piratería. Tan solo vean esto, Netflix en Rusia ahora se llama Netflix, Spotify ahora se llama Stopify, Starbucks ahora se llama Starbucks, que es la misma medusa pero de espaldas. Y para que no se dude que es la versión patito, también hay otras tiendas que ahora se llaman Stardogs, con un patito en lugar del logotipo original. Ahora, en todas las antiguas tiendas de Adidas se fundó la marca pirata Adiós. Y todos los que antes eran McDonald's ahora se llaman Tío Vania, con la misma M pero al revés, como volteada. Y donde antes estaban las famosas tiendas de pollo frito Kentucky Fried Chicken, ahora se expropiaron y se llaman Crimean Fried Chicken. Así que bueno, las sanciones de franquicias de comida rápida ya tienen un reemplazo. Pero ¿cómo se ha librado Rusia de todas las demás sanciones? El ministro de Finanzas ruso implantó controles estrictos de capital, suspendiendo las transferencias al exterior de la venta de activos por parte de no residentes rusos, pero también la compra de divisas extranjeras, dólares, euros principalmente, y de oro,
Por si fuera poco, las empresas rusas no pueden atender pagos al exterior y los exportadores deben convertir al menos 80% de sus ingresos en moneda nacional. Básicamente, la prioridad de Rusia fue asegurar de cualquier manera la liquidez del rublo y, lo más importante, crear una cierta demanda y hacer que sus vecinos europeos necesiten rublos aun cuando no quieran. Y la mejor manera de lograrlo, eso ya sabemos cuál fue. Rusia es el mayor productor de gas en el mundo y el segundo más grande en petróleo, y toda Europa depende en gran medida del gas ruso. Así que han obligado a los países europeos a pagar el gas ruso únicamente en rublos, y al que no, se lo cortan. Así de simple. Además, el Kremlin incluyó una larga lista de países que considera hostiles, entre los que por supuesto están Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia y los 27 miembros de la Unión Europea, con los que solo estará dispuesto a liquidar tanto su deuda con ellos como recibir pagos por deuda en moneda nacional, obligando a estos países a disponer de una gran reserva de rublos. De esa forma, obliga a todo el que esté en esa lista que le debe dinero a Rusia a solicitar al sistema bancario ruso la creación de cuentas especiales para abonar los pagos al tipo de cambio del rublo diario. Y esta fue una medida que Rusia lanzó como represalia frente a las sanciones, principalmente para el pago de deudas y servicios que empresas estadounidenses mantienen con Rusia por más de 400.000 millones de dólares. A pesar de las sanciones sin precedentes, el mundo entero se sorprendió cuando un mes después la bolsa de valores rusa reabrió con subidas. Este lunes, todas las acciones en la bolsa de valores de Moscú han reanudado su cotización después del cierre del mercado el pasado 25 de febrero. La bolsa de valores de Moscú reabrió parcialmente el pasado jueves con solo 33 empresas en el índice MOEX, denominado en rublos. Estas terminaron las semanas en fluctuaciones importantes. Mientras tanto, el rublo ruso continuó su recuperación frente al dólar estadounidense. El único índice nacional que operó, el MOEX, registró una recuperación de más de 4.3% al final de la jornada. Pero claro, los sectores más golpeados por las sanciones reflejaron también caídas. Aeroflot, la aerolínea rusa más grande del país, registró pérdidas por un 16%. Transneft, responsable de los oleoductos a nivel nacional, bajó sus ventas también en un 6%, y luego entidades bancarias como VTB Bank perdieron un 5%, Sberbank un 4.2% y muchas otras empresas rusas registraron también grandes pérdidas económicas. Pero Rusia tenía un as bajo la manga, y para mantener a flote los rublos, anunciaron la creación de un fondo soberano que estaba ligado al sector petrolero, que es uno de los más fuertes de Rusia, por hasta 10.000 millones de dólares. Para entonces, el rublo ya cambiaba su valor a 97 unidades por dólar, una cifra muy estable. Pero Rusia tampoco puede cantar victoria. Y es que también hay que tomar en cuenta que el Kremlin no tiene acceso en este momento a todas sus reservas de oro que se encuentran en el extranjero, y tampoco tiene margen de maniobra fuera de su territorio. Ahora les cuesta mucho más tiempo y dinero realizar transacciones internacionales, y es que los operadores rusos no pueden trabajar con las principales cámaras de compensación de la Unión Europea como parte de estas sanciones. Esto, aparte de afectar gravemente la economía interna, es una invitación para los inversionistas a que cambien su dinero a una moneda fuerte, debilitando el rublo todavía más. Y es que ni siquiera pueden vender sus acciones o recibir activos o algún rendimiento. Pero hay otro factor muy importante también en juego. Ya sabes que Rusia es el tercer productor de crudo del mundo, pues varios índices estiman que el 70% de esa producción de petróleo o crudo actualmente está paralizada. Si no hay flujo de divisas, Rusia no puede cumplir sus obligaciones con otros países. Pero ¿qué tan grave es esto? La otra gran guerra que libra Moscú es la económica, y se encuentra a nada de caer en un déficit financiero que supondría un retroceso para Rusia de más de 25 años.
Hasta hace poco los bancos estadounidenses habían sido los principales canalizadores de la deuda rusa a los tenedores de sus bonos, y a pesar de las sanciones, Rusia aún podía manejar sus reservas de dólares con estos bancos solo para cumplir con la deuda. De hecho, pocas semanas antes había abonado un cupón de 117 millones de dólares, pero Estados Unidos cortó esa vía para agotar las reservas rusas de moneda dura y evitar que puedan ingresar más. Ahora, según las normas internacionales, Moscú tiene 30 días para cumplir con su cuota en dólares estadounidenses. De lo contrario, la deuda rusa se considerará en impago. Es decir, como decimos vulgarmente, serán morosos. Y esto ya le había pasado en 1998 al no poder pagar los altos costos de la guerra en Chechenia. Pero aún con todas estas dificultades, Moscú, como ya es costumbre, se ha mantenido firme en su postura de guerra en Ucrania, tildando de hostiles las acciones de Estados Unidos al forzar el incumplimiento de la deuda estatal y contra Occidente también al no permitir las condiciones para que los inversores internacionales puedan convertir sus fondos de rublos en una moneda dura. Y es que mientras todo esto ha pasado, las principales agencias financieras del mundo han advertido que la bancarrota es el destino más probable de Rusia, calificando el estatus de su deuda como suspensión de pago selectiva. Esto es muy malo para cualquier país. Porque si esto sucede, provocaría, entre otras cosas, que Rusia ya no tuviera acceso a los mercados internacionales de capitales y se incrementaría el costo de sus créditos. La inversión extranjera caería en gran medida, facilitando la fuga de capital, y se generaría una crisis terrible en Rusia. Y como es de imaginarse, a largo plazo bajaría la calidad de vida de los rusos. Y no es para menos. El Instituto de Finanzas Internacionales pronosticó que Rusia podría enfrentar una severa inflación de hasta 2 dígitos, el panorama más negro que podría Rusia vivir desde el fin de la era de la Unión Soviética. A pesar del complicado panorama que se prevé, las medidas preventivas de Putin han surtido efecto en apariencia. Pero hay otras personas que no son tan optimistas con la situación actual de Rusia. Y es que aunque pareciera que hasta ahora el rublo ha podido esquivar todas las sanciones, esto no podría ser por mucho tiempo. Las estimaciones son muy negativas. Un PIB que se hundirá 10% este año, inflación por encima del 15%, una inversión extranjera congelada, y todo junto podría provocar un retraso en la innovación y en la productividad de Rusia. Pero la resurrección del rublo se puede explicar con las medidas de control que rozan lo especulativo y en síntesis buscan crear una demanda de la moneda que no es real. Pero esto también podría ser como una respiración artificial para las débiles finanzas de Rusia. Y a eso hay que sumarle otro factor clave como es el comercio internacional. Rusia se ha quedado casi sin la totalidad de sus importaciones. Nadie quiere seguir haciendo negocios con Moscú, pero al mismo tiempo las subidas del crudo, el gas natural y las demás materias primas se han mantenido como la única entrada sólida de Rusia. Mientras que por otro lado los analistas afirman que el rublo se está inflando de forma artificial porque los controles de capital no permiten medir con exactitud el verdadero valor que tiene la moneda rusa. No es posible saber si realmente en este momento la economía interna rusa está retomando su normalidad previo a la guerra. Tampoco es probable que este impulso se pueda mantener si se siguen aplicando más sanciones en contra de Moscú. Más allá de las sanciones, el rublo se ha venido debilitando frente al dólar las últimas 2 décadas. Y es que es bien sabido el interés de Putin en convertir la divisa rusa en una moneda fuerte en los mercados internacionales, ya que esto abriría nuevas fronteras en el comercio para Moscú. Rusia forma parte junto con otras potencias geopolíticas y superpobladas del bloque también llamado BRICS. Y ahora más que nunca, Putin está centrando sus esfuerzos en crear un sistema de intercambio monetario con sus 2 grandes aliados, China e India. Este sistema buscaría ser independiente del dólar, operando con el rublo y el yuan chino como unidades de valor, aprovechando que la moneda china tiene bastante peso frente al dólar estadounidense. Y esto es algo que por supuesto le conviene mucho a Moscú. No por nada China es el principal aliado comercial de Rusia. Y es que es muy obvio que Putin sabía que iba a invadir Ucrania desde hace mucho tiempo.
y tomó sus precauciones. Seguramente ya veía venir toda esta ola de sanciones internacionales y se preparó lo más que pudo para esquivarlas. Por eso el Kremlin no comenzaba su ofensiva contra Ucrania hasta asegurarse del apoyo, quizás no militar, pero sí estratégico de Xi Jinping, con ese reforzamiento de lazos contra las acciones de Occidente a principios de febrero. Luego, cuando amenazó con exigir que los pagos de recursos energéticos se hicieran en rublos, se confirmó un flujo de liquidación de divisas a través del yuan y la rupia india, pero también el interés de países como Irán o Arabia Saudita de formar parte de este bloque. Recientemente, funcionarios de los bancos centrales de Rusia e India se reunieron para sentar las bases de un sistema de intercambio rublos-rupias que permitieran a Moscú facilitar la venta de petróleo y materia prima, algo así como tener su propio sistema de intercambio internacional privado para estos países. Pero hay que recordar que India está en una posición más delicada que China. Y es que por un lado, el comercio con Rusia movió unos 12.000 millones de dólares en el 2021, principalmente en hidrocarburos como obviamente gas, crudo, pero también en armas y farmacéuticos. Y desde que estalló el conflicto, la India ha sido uno de los principales aliados comerciales de Rusia, comprando cerca de 13.000 millones de barriles de crudo, casi la misma cantidad que se adquirió en todo el año pasado. Ya veremos, por cierto, si Trudeau en Canadá es igual de enérgico con la India como lo ha sido con México frente a sus presiones de las posturas con Rusia. La solicitud de mi amigo Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, y por convicción propia, nosotros estamos a favor de una solución pacífica al conflicto de Rusia con Ucrania. Desde luego no aceptamos la invasión de Rusia a Ucrania porque nosotros hemos padecido de invasiones. Nos invadieron los españoles, nos invadieron los franceses, 2 veces los estadounidenses, y en una ocasión nos arrebataron más de la mitad de nuestro territorio. Nosotros condenamos las invasiones. Y es que Trudeau ha sido muy benéfico y tolerante con la India. Pero me gustaría saber cuál es tu opinión. ¿Crees que el rublo podría seguir esquivando las sanciones internacionales o que podría Rusia caer en un déficit que los afecte a largo plazo? Voy a estar leyendo tus comentarios y si te ha gustado nuestro análisis, ayúdame suscribiéndote al canal y regálanos un like para que más personas puedan ver nuestros videos. Yo te veo en el próximo video.